1, aire. Muy buenos días, amigos de la Federación de Periodistas del Perú a nivel nacional y también a los compatriotas que nos escuchan en diferentes zonas del país y también en América y en Europa. Bueno, hoy día, 22 de abril, estamos nuevamente con el programa Delito de Opinión Cero y vamos a tratar el tema de la educación. ¿Cuál es el nivel de la educación en nuestro país? Hace no mucho tiempo se ha disuelto lo que era la Asamblea Nacional de Rectores y se ha creado la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria en nuestro país con la finalidad de mejorar la calidad universitaria. Y surge la siguiente interrogante: ¿está dando resultado este nuevo esquema planteado por el gobierno de turno para reformar, repotenciar y mejorar la calidad del sistema universitario de nuestro país? Se dice últimamente pues que la universidad en el Perú está a venida menos. Los últimos estudios internacionales como PISA han arrojado pues unos resultados que no son muy alentadores y se está promocionando también lo que es Beca 18 para dar oportunidad a jóvenes estudiantes a que puedan obtener una beca en el extranjero y realizar estudios y de alguna manera revertir esta situación. Pero ¿será posible todo esto? ¿Cuánto tiempo nos tomaría lograr un nivel de calidad de educación superior óptimo? ¿10 años? ¿20 años? Entonces surge otra interrogante. ¿Será quizás necesario, al igual que lo hizo en su momento la República de China, invitar a universidades extranjeras para que ingresen a su país y con eso elevar la calidad de educación y aspirar a ser un país con más oportunidades en las diferentes profesiones universitarias? Bueno, para tratar con este tema y dar una opinión, hemos invitado a una distinguida doctora, Ana María Silva García, quien es representante de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, universidad que aquí en Perú tiene una filial, ¿no? Pero antes de cederle el uso de la palabra y que ella nos dé sus opiniones y también nos explique detalladamente el trabajo que viene realizando la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vamos a escuchar unas encuestas que hemos realizado el día de ayer en el centro de Lima y en la cual muchos ciudadanos y ciudadanas han dado su opinión sobre realizar estudios en universidades extranjeras aquí en el Perú, ya sea en la modalidad presencial o en la modalidad de a distancia o semipresencial. Adelante, por favor, con las encuestas. Aire 3, 2, 1, aire. Muy buenos días, Ana María. Bueno, Buenos días. Gracias por venir aquí al programa. Gracias a ustedes. Estoy aquí en el local de la Federación de Periodistas y me siento muy a gusto. Muchas gracias nuevamente. Has escuchado estas encuestas el día de ayer. Ese es un diagnóstico, ¿no?, de la realidad de nuestra educación universitaria. Es algo que se palpa en la calle, no hay que hacer muchos trabajos de investigación para llegar a esa conclusión. Y quisiera tus comentarios. Como ya han escuchado, mi nombre es Ana María García y soy la representante de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, en Lima. Nosotros tenemos aquí una sede que es más bien una representación y un local donde la UNED puede tomar los exámenes. La UNED es una universidad a distancia que surgió en España en los años 70, concretamente en el año 72. Y la idea y la finalidad de la UNED era llevar las aulas a estos sectores de población que no habían tenido acceso a una educación universitaria. Esa es la esencia de la universidad. De entonces ahora ha pasado mucho tiempo. Las circunstancias históricas han cambiado. Sin embargo, la esencia de la UNED sigue existiendo en el sentido que su preocupación fundamental es el facilitar el estudio a personas que no han tenido oportunidad de estudiar, pero por ejemplo que tienen una experiencia de vida que es fundamental. Con esto no quiere decir que sea muy fácil el acceso a la universidad, ni tampoco que tenga un nivel académico muy inferior, al contrario, porque eso es lo primero que yo quisiera deslindar. Nosotros aquí tenemos la idea de la educación a distancia como una educación menor, y quizá esta idea puede venir de aquellos famosos cursos por correspondencia que proponían los Estados Unidos, ¿no?
En Europa el concepto es diferente. De hecho, en España, por ejemplo, para una persona que ha estudiado en la UNED y presenta su currículum y pone que ha estudiado y que se ha graduado en la UNED, esa persona tiene prioridad sobre cualquier otra que haya estudiado de manera presencial. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en la UNED, para dar los exámenes, uno tiene que dar los exámenes de toda la temática que se ha ido desarrollando en el curso. Allí no está el tema de que no, el profesor llegó hasta acá y solamente voy a dar esto y no toma lo que no me ha enseñado, porque ahí el alumno es el gestor de su propio aprendizaje. Lo que hace la universidad es ayudarlo para que él pueda tener los materiales, los requisitos para poder llegar a esa formación profesional que todos esperamos. Entonces, como les decía, quien evalúa el currículum dice, bueno, una persona que ha estudiado en la UNED con un alto nivel académico y una exigencia académica, es una persona que sabe organizar su tiempo, que es responsable, ¿no?, que funciona de otra manera. Entonces, esta persona va a tener prioridad sobre otra. Entonces, habría que replantearse un poco el tema de lo que es la educación a distancia. Efectivamente, yo tengo conocimiento de muchas universidades que ofrecen cursos a distancia y que estos cursos, igual que los presenciales, tampoco tienen un nivel universitario verdaderamente. Pero también tenemos en el país universidades muy buenas. La UNED, de hecho, ha trabajado y se ha aliado con muchas universidades. Tenemos alianzas con San Marcos, con la Universidad Católica, con la Universidad Ricardo Palma, con la Ruiz de Montoya, ¿no?, con la Universidad del Pacífico, que llevamos permanentemente un curso. Entonces, sí hay una alianza y se combina, ¿no?, porque al estar en el Perú estamos bastante lejos en España, y se puede combinar, ¿no?, una formación presencial con una formación a distancia. Eso por un lado. Pero por otro lado vemos también que la formación a distancia habría que replantearse el concepto de distancia, porque ahora con todos los adelantos tecnológicos, los medios de comunicación que tenemos, en realidad, por ejemplo, un alumno de la UNED puede, a través de las aulas AVIP, que es un tipo de funcionamiento tecnológico que tiene la UNED, está presente en el aula y se comunica el alumno con su profesor en ese momento, y no solo con el profesor, sino con otros alumnos que están en Japón, que están en Chile, que están en diferentes lugares del mundo. Entonces, habría que cuestionar qué es lo que significa realmente la distancia, ¿no? Comprendo. Dígame, antes de la entrevista me comentabas, Ana María, que la UNED es parte de un convenio de Europa que tiene una certificación internacional a nivel de Europa y que también se ha homologado títulos con diferentes países. ¿Nos podrías ampliar esa...? Sí, por supuesto. La UNED ya hace 3 años que nosotros estamos bajo el régimen del Convenio de Bolonia, que afecta a todas las universidades europeas. La UNED ha tenido que adecuar también sus planes de estudio en ese sentido, porque, por ejemplo, la UNED tenía antes, o España en general, tenía antes el sistema de diplomados, que era un estudio de 3 años, licenciaturas, que exigían un estudio de 5 años. Y bueno, ahora, por ejemplo, han desaparecido los diplomados y las licenciaturas, y tenemos los grados, que son 4 años, ¿no? Entonces, en cualquier universidad europea que esté bajo el Convenio de Bolonia, el alumno puede estudiar sin ninguna dificultad. O sea, puede hacer un año en una universidad, al año siguiente lo hace en otra y el año siguiente en otra. Si quiere, puede estudiar el grado en una universidad, hacer el máster, el doctorado en otra, sin ningún problema, eliminando todo lo que sean papeleos. Eso es en cuanto a Europa. Con el Perú y con otros países de Latinoamérica tenemos una ventaja, que es el convenio Andrés Bello, que muchas veces uno se olvida que ese convenio existe, pero ese convenio es el que nos permite homologar, por ejemplo, los estudios de quinto de secundaria de un alumno que quiere ir a una universidad. Se homologa con los estudios del bachillerato español, que el bachillerato pertenece a la etapa escolar, ¿no? Eso también hay que definir bien los términos, porque los términos que usamos aquí son diferentes a los que se usan en España. Entonces, por ejemplo, el alumno que ha salido del colegio homologa su certificado y puede tener en este momento un acceso directo a la Universidad Española. Eso en cuanto a grado. En cuanto a másteres y en cuanto a doctorados, sí tenemos una exigencia mayor, que es una titulación mayor, pero que también, digamos, se ha hecho mucho más flexible, ¿no?, este requerimiento,
Porque antes, por ejemplo, en la UNED se exigía la licenciatura. Ahora ya no. Ahora puede ser, por ejemplo, un alumno de Perú que no haya obtenido la licenciatura, pero tiene su bachillerato automático, pues también se lo reconoce la UNED, ¿no? Entonces estamos en un momento de amplitud de criterios para poder continuar con la labor que es difundir la educación en todo sentido. Ahora bien, con respecto a los temas de homologación, nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de homologar con España, justamente por el convenio Andrés Bello. La antigua Asamblea de Rectores nos ha homologado nuestros títulos de licenciados, de bachilleres y de doctores, ¿no? En este momento, claro, ya no tenemos la Asamblea Nacional de Rectores, pero el convenio Andrés Bello sigue vigente y espero que esta nueva entidad, ¿no?, continúe también con el reconocimiento de los títulos que, digamos, por convenio ya tenemos a nivel país, no solamente a nivel universidades. Pero las universidades que he mencionado antes reconocen también los títulos nuestros porque conocen el trabajo de la UNED y mucha gente de estas universidades se ha doctorado en la UNED. No, si nos puedes ampliar más este tema, o sea, vamos a suponer un alumno realiza estudios con ustedes aquí en Perú a distancia, el alumno se titula, entonces este alumno, una vez que ya está titulado aquí en Perú con ustedes, con la UNED, se tendría que dirigir entonces a la nueva entidad que es el SUNEDO para homologar el título, ¿correcto? Correcto. Ya, y una vez titulado, entonces como cualquier profesional va a ir al colegio profesional respectivo a colegiarse. Sí. Mi pregunta es si en cuanto a los colegios profesionales, ustedes también ellos tienen conocimiento, reciben ya egresados de la UNED, hay algún convenio. Le pregunto esto porque aquí en el Perú se ha dado casos de que han estudiado a veces en universidades nacionales que han tenido convenio con universidades extranjeras y el problema ha surgido muchos años después de que el alumno ya concluyó sus estudios, obtuvo su diploma de bachiller, obtuvo su licenciatura y resulta que cuando va al colegio profesional, el colegio profesional le dice no, un momentito, o sea, yo no te puedo colegiar porque hay esto o tal o aquello que no está contemplado, yo no tengo comunicación y bueno, en conclusión el alumno no puede ejercer la profesión. Entonces ahí ya viene un problema social, ¿no? Porque el alumno se frustra en sus expectativas de vida profesional, pero también eso conlleva otro problema, que es un problema ya de índole legal, ¿correcto? Y eso a su vez ya tiene un impacto político, porque no es solamente un alumno el perjudicado, sino son miles. Y ahí ya pues, ¿no?, como se dice coloquialmente aquí en el Perú, en el arbor político, en el arbor social, es una papa caliente que nadie quiere asumir. ¿Qué nos puedes dar en Mira, para mí, digamos, el tema es muy sencillo, porque yo entiendo que un colegio, cualquiera que sea, un colegio profesional, tiene que reconocer los convenios internacionales. Y el convenio Andrés Bello es un convenio internacional. Entonces, si el Estado, el Ministerio de Educación o la Universidad Estatal, digamos la Universidad de San Marcos, reconoce el título y el título homologado significa exactamente lo mismo que un título nacional, porque lo mismo sucede en España. O sea, el alumno, por ejemplo, que termina aquí, lo que les decía antes, el quinto de secundaria, ¿no?, y termina muy joven. En España estudian 2 años más y sin embargo, como tenemos un convenio Andrés Bello, se le reconoce como si hubiera estudiado esos 2 años más, ¿no? Y ninguna universidad le va a decir no puedes venir porque te faltaron 2 años de estudio en el colegio, ¿no? No, porque hay un convenio que lo respalda, ¿no? Entonces yo te digo que yo eso creo que se puede solucionar, de hecho. Si me permites, cuando hablamos de homologación, solamente estamos hablando de un trámite, o sea, documentario nada más, o la universidad se reserva el derecho de decir, mira, yo te lo homologo, pero previamente tú tienes que llevar 1, 2 o 3 cursos. Por ahí también va la cosa. Excelente tu pregunta, porque lo mismo sucede en España, ¿no? O sea, un peruano, por ejemplo, en los años anteriores que hemos tenido tanta salida de peruanos para España, ¿no?, el peruano iba con su título y lo presentaba al Ministerio de Educación en España. Y claro, el Ministerio de Educación lo primero que dice es sí está homologado, pero necesitamos que cubra estos vacíos. Por ejemplo, en el tema de derecho, no ha hecho el derecho de trabajo español, no lo ha hecho, tiene que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ejercer la profesión.
Si no es ejercer la profesión y es simplemente para tema de estudios, por ejemplo, las universidades reconocen, ¿no? La UNED, como todas las otras universidades, por ejemplo, no pide el título, ¿no? El título de máster, por ejemplo, para poder seguir un máster en España, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento implícito por el tema de los convenios. Yo creo que eso igual tendría que funcionar aquí. Ya. Y yo quisiera volver un poco, Ana María, si me permites, al tema de los colegios profesionales. Cuento una anécdota de un colega. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega dicta especialidades profesionales a distancia, en diferentes especialidades, contabilidad, derecho y otras. Entonces, y este colega tramitó su título, y con el título y bueno, con todos los demás requisitos que exige el Colegio de Abogados de Lima, tenía la intención de colegiarse en el Colegio de Abogados de Lima, pero cuando visitó la página web del colegio para informarse debidamente, en la página web aparecía los postulantes o los candidatos a colegiarse como abogados, ¿no?, del Colegio de Abogados de Lima, deben firmar una declaración jurada en la cual declaran bajo juramento y bajo responsabilidad administrativa y penal, algo así más o menos, recuerdo el tenor si no me falla la memoria, que no han cursado estudios de derecho a distancia. Entonces ahí ya prácticamente están marcando, ¿no?, una línea divisoria entre estudiantes de una modalidad y estudiantes de otra modalidad. Entonces, por eso yo te reitero la pregunta, ¿no? Entonces, ustedes han tenido este tipo de inconvenientes, más aún cuando yo revisando aquí el lúctico que nos ha traído generosamente, veo que ustedes también dictan la especialidad de Derecho. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner, yo termino la UNED, tengo ya mi título de abogado de la UNED, y voy al Colegio de Abogados de Lima, y me dicen, mire señor, usted está bien todo, pero usted tiene que firmar acá una declaración jurada de que usted no ha cursado estudios de Derecho en la modalidad de distancia. Entonces yo digo, bueno, ya yo lo firmo porque yo necesito la colegiatura, ¿no? Pero después hay una posterior fiscalización y resulta que yo puedo salir denunciado. Entonces, ¿cómo manejar eso? Bueno, ahí yo sinceramente creo, como dije antes, yo no lo puedo entender. Porque si uno tiene un título y ese título está homologado, lo que te está reconociendo es tus estudios son igualmente válidos, porque si no, simplemente no te homologamos el título. Eso sería la salida. Entonces ahí yo pienso que es un tema de autoridades nacionales y habría que ponerse de acuerdo entonces, porque si a mí el Ministerio de Educación me está homologando un título, el Colegio de Abogados no me puede decir que mi título no es válido, porque estaría en contra de lo que me está dando el Ministerio de Educación. Claro. Por eso para mí es una contradicción que yo sinceramente no la entiendo. Mira, en España no sucede eso, porque ya te digo, si hay algún sesgo es a favor de los estudios a distancia, ¿no?, con el tema de la UNED, porque eso es lo que implica además ciertos valores en la persona. ¿Por qué? Porque no hay un prejuicio sobre la educación a distancia, porque no tiene por qué haberlo. Yo no veo por qué hay ese prejuicio que también, no sé cómo habrá quedado en el tema de la nueva ley, pero también en la nueva ley se hacía una distinción entre los doctores, todos tenían el mismo título de doctor, pero aquel doctor que había estudiado a distancia no podía postular para ser rector. Eso me parece sinceramente absurdo, porque si los dos tienen la misma titulación, han estudiado lo mismo, entonces tendríamos que entrar también a ver hasta los certificados escolares, bajo qué metodología de estudios estamos estudiando.